no hay forma de que entrevistes a ese psicópata. Gritó Traki. Su secta ha estado vinculada a unos 4 asesinatos en el último mes. Es exactamente por eso que tengo que hacer esto ahora. Dije. Si puedo llegar a él antes de que lo arresten, y él realmente se presenta a la reunión, podríamos alcanzar fácilmente 100.000 visitas. Te lo aseguro, hablar con Kim Manx podría ser nuestro boleto para salir de la oscuridad. Sus ojos verdes brillaron con una mezcla de miedo y rabia. Maldita sea, dale. No me importa si tenemos 1 millón de visitas. Manx es peligroso. Confía en mí, le dije. No tendrás que preocuparte de que me haga daño. Me llevaré esto conmigo. Me levanté la camisa para revelar mi Glock 42 enfundada. Había obtenido mi licencia para portar armas ocultas unos meses atrás cuando el teórico de la conspiración al que estaba entrevistando me apuntó con una navaja automática. Ahora, nunca doy una entrevista sin ella. Continué. Si intenta algo loco, y no creo que lo haga, estaré perfectamente a salvo. Ella puso los ojos en blanco. Eres un tipo así. No me refería a eso cuando decía que era peligroso. Se mete en la cabeza de la gente, ¿sabes? La gente que habla con él durante demasiado tiempo, cambia. Ahora me tocaba a mí poner los ojos en blanco. Las noticias habían pasado las últimas semanas promocionando a Kim Manx como un auténtico manipulador. Esto se debía a su capacidad casi sobrenatural para hacer que personas aparentemente normales abandonaran sus antiguas vidas y se unieran a su secta. Riendo, le dije, si te preocupa que me convierta, créeme, no hay necesidad. Tendrías que estar loco para creer una palabra que sale de su boca. ¿Qué pasa con el periodista que habló con él el otoño pasado? Tragué saliva. El periodista al que se refería era Trent Lowndes, un escritor de nuestro periódico local que había intentado entrevistar a Manx para un artículo que estaba escribiendo. Digo que lo intentó porque la entrevista terminó abruptamente 1 hora después. Según su esposa, Lowndes condujo a casa, rompió en pedazos las notas de la entrevista y fue directo a su dormitorio, negándose a hablar de ello. No bajó cuando su mujer lo llamó para cenar y cuando ella subió a ver cómo estaba encontró su cuerpo. Se había ahorcado con un cinturón. La imagen me provocó una punzada de inquietud ante mi próximo encuentro con Manx, pero rápidamente reprimí ese sentimiento. Escucha, dije. Lo que le pasó a Lowndes es terrible, de verdad, pero es ridículo pensar que Manx es el motivo de que hiciera eso. Entonces, ¿por qué lo hizo? Respondió ella. Empezó a marcar los ítems con los dedos. Tenía muchos amigos, una gran carrera y ningún historial de problemas de salud mental. No lo sé, dije, levantando las manos con exasperación. Pero tú tampoco. Dios mío, Traki, si de verdad te crees esas teorías conspirativas de locos, estás tan loco como Manx. Ella se estremeció ante eso y yo inmediatamente traté de retractarme. Oye, no quise decir, no te molestes, dijo ella con brusquedad. Escucha, solo digo que sabemos por qué estás haciendo la entrevista. ¿Pero por qué la está haciendo él? Tuve que admitir que tenía razón. Manx había rechazado innumerables solicitudes de entrevistas durante meses y luego, de repente, se puso en contacto con mi pequeño y oscuro podcast. No tenía sentido. ¿Qué pasa si simplemente no confía en que los grandes medios de comunicación lo escuchen? Intenté sonar confiado, pero las palabras salieron como una pregunta. Traki no parecía convencida, se dio la vuelta y cruzó los brazos. No sé, todavía no me gusta. La abracé por detrás y apoyé mi barbilla en su hombro. Poniendo mi mejor voz de novio tranquilizador, le dije, es solo una entrevista de 1 hora. ¿Cuánto daño puede hacer en 60 minutos? Estaré bien. Espero que tengas razón. Ella se dio la vuelta, se inclinó hacia mí y nos besamos, sin saber que sería nuestra última vez. Había pasado aproximadamente media hora cuando entré en el sucio estacionamiento del restaurante. En un cartel ligeramente torcido se leía Mel's en cursiva. Después de atravesar las puertas de vidrio manchadas, comencé a escanear el área en busca de cualquier señal de Kim Manx. No tardó mucho. El collar de luna dorada que siempre llevaba puesto hacía que fuera bastante fácil reconocerlo. No podía ser uno de sus seguidores sin tener uno. Lo primero que noté en él fue su barba, lo suficientemente desaliñada como para ser la de un pirata. Lo segundo que noté fueron sus ojos inyectados en sangre. Recé a Dios para que solo fuera marihuana. Por los artículos que había leído, podía volverse bastante errático cuando estaba drogado. Le hice un gesto con la cabeza cuando finalmente capté su mirada. En respuesta, levantó un brazo esquelético para saludarme, moviendo sus dedos huesudos mientras lo hacía. Mientras avanzaba lentamente por el mar de mesas y camareras, no rompió el contacto visual. Cuando finalmente llegué hasta él, le tendí la mano para que la estrechara. Hola, señor Manx, dije, esforzándome por sonar profesional. Gracias de nuevo por aceptar reunirse conmigo. Me dio una leve sonrisa y me estrechó la mano durante un rato. El placer es todo mío.
Estoy feliz de poder difundir la buena palabra. Manx habló con mucha más elocuencia de lo que esperaba. Su discurso fue rígido y un poco entrecortado, pero estaba muy lejos de la divagación arrastrada e incoherente que yo esperaba. Empecé a sacar varios micrófonos y cables de mi bolso y a instalarlos. Perdón por llegar tarde. El tráfico, me interrumpió y terminó la frase por mí. El tráfico en Maple Avenue era terrible. Tosí torpemente. Sí, es cierto. Unos momentos después, todo estaba listo y presioné el botón de grabación. Siempre me preocupé de halagar a mis invitados durante la introducción. Eso los hace más dispuestos a hablar. Estoy sentado aquí hoy con el líder de una nueva secta revolucionaria del adventismo del séptimo día que ha estado creciendo de manera constante durante los últimos meses. Se hacen llamar los hijos de Enoch y hoy cuentan con casi 100 miembros. Si todavía no lo has adivinado, mi invitado es Jim Manx. ¿Cómo estás hoy? Manx esbozó otra de sus sonrisas de labios finos. Muy bien, gracias. Es genial escuchar eso. Empecemos por abordar el tema candente. El mes pasado, usted atrajo la atención de los medios locales cuando afirmó ser el hijo reencarnado de Dios. ¿Aún mantiene esa afirmación? Por supuesto. Su respuesta llegó sin ninguna vacilación. Lo indagué para ver hasta dónde llegaba su delirio. Entonces, ¿crees que eres inmortal? No, no. Verás, me he dado forma humana para facilitar mi sacrificio. Levanté una ceja. ¿Sacrificio? Sí, al igual que Jesús antes de mí, moriré a manos del enemigo para traer paz al mundo. Estudié sus ojos en busca de cualquier signo de autoconciencia, pero no encontré ninguno. Parecía tan sincero que creí firmemente que habría pasado el detector de mentiras. Habláis de paz, pero ¿no es cierto que habéis llamado a la guerra contra los incrédulos? Se rió entre dientes en voz baja. Era un sonido áspero sin una pizca de humor. Supongo que tu investigación no fue más allá de mi página de Wikipedia, ¿eh? Me quedé desconcertado. ¿Pasa algo? Se acercó más y habló despacio y deliberadamente. Esa es la creencia de un pequeño subgrupo radical de mis seguidores, no la mía. Sin embargo, las noticias no te lo dirán. Están demasiado ocupados haciéndome pasar por una especie de monstruo. Me recliné en el asiento y me aclaré la garganta. ¿Y estás hablando de los asesinatos de la familia Trevor? Claro que sí. Siguen insistiendo en que, de algún modo, soy responsable de eso. Traté de evitar que el disgusto se filtrara en mi voz. Señor Manx, ya debe saber que el principal sospechoso del crimen es uno de sus seguidores. Entrecerró los ojos. Nunca lo obligué a hacer nada. Les di a los humanos libre albedrío, pero no puedo controlar cómo lo usan. La llamaste demonio al menos 5 veces diferentes. En un discurso, llamaste a Sharon Trevor y al resto de su familia una fuerza satánica que necesitaba ser detenida. No rompió el contacto visual. Y lo mantengo. Ella estaba empañando nuestra reputación con sus repugnantes mentiras. Noté que mi mano se cerraba en un puño y la solté. ¿No crees que es la retórica como esa la que hace que tus seguidores se vuelvan violentos? Quiero decir, por el amor de Dios, de repente, Manx golpeó la mesa con las manos y casi me provoca un infarto. Sus ojos se habían convertido en brasas ardientes. No te atrevas a usar mi nombre en vano, muchacho. Mi mano tembló sobre mi pistola enfundada. Sin embargo, en lugar de abalanzarse sobre mí con un cuchillo de mantequilla, respiró profundamente y se reclinó en su asiento, alisándose el cabello oscuro y grasiento. Está claro que no tienes fe, dijo. Harán falta más que palabras para convencerte. Miró su reloj y comenzó a estudiar el restaurante. ¿Y eso qué significa? ¿Crees en el karma, David? En mi cabeza sonaron las alarmas. Había intentado no alejarme demasiado del formato de la entrevista. A Tracy no le gustaría que le diera a Manx detalles sobre mí. Deberíamos volver al tema. Podemos cambiar de tema si quieres. No, en realidad no me gustaría, responde la pregunta o me voy. Me vino a la cabeza una imagen de Trent Lowndes, con una cuerda alrededor del cuello y los dedos de los pies colgando a unos cuantos pies del suelo. Dejar que Manx se metiera en mi cabeza realmente me haría acabar así. Estudié a Manx, su camisa abotonada manchada, sus zapatos de vestir andrajosos, y decidí que estaba siendo estúpido. Lowndes era simplemente suicida e inestable. Tracy simplemente está siendo paranoica. No hay nada especial en Jim Manx. Suspiré. No, en realidad no creo en el karma. La gente mala siempre sale impune. Te equivocas, dijo sin rodeos. Ningún pecado queda impune. Sonreí, sin molestarme en disimular mi poca estima por él. ¿En serio? Pero déjame adivinar que no puedes hacerlo cuando hay gente mirándote. Prefiero no hacerlo, dijo lentamente, pero creo que puedo hacer una excepción. Ante esto, arqué una ceja. Levantó discretamente un dedo y señaló a alguien que estaba detrás de mí. ¿Ves a ese hombre de ahí? Para complacerlo, me di la vuelta.
No era nada especial, solo un padre rechoncho de los suburbios. Estaba sentado en una mesa al otro lado del edificio, hablando por teléfono y tomando un café. Sí, lo veo. ¿Qué pasa con él? Los ojos de Manx se habían vuelto estrechos y depredadores, como los de un lobo a la caza. Se pasó el día bebiendo alcohol después de una juerga de 3 días. Ahora mismo, le está contando a su esposa que está en un viaje de negocios. Manx golpeó la mesa una vez con un dedo huesudo y el hombre inmediatamente tiró su taza de café, derramándola sobre su regazo. Mientras el hombre soltaba una serie de maldiciones, noté que Manx articulaba las palabras con él a la perfección. Dios mío, espera, Betty. Te dije que esperes. Sí, te llamaré después de que me ocupe de algo. Me quedé estupefacto. No había forma de que Manx hubiera hecho eso, ¿verdad? Tenía que haber sido algún tipo de coincidencia descabellada. Jaja, dije. Buen truco de salón, pero vine aquí para una entrevista. Comencé a desconectar mis micrófonos. Manx suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Muy bien. ¿Qué hay de ella? Una mujer delgada de unos 30 años pasaba junto a nuestra mesa en dirección al baño. Tenía el pelo corto y rubio que enmarcaba sus ojos de color azul cielo. Tráfico de información privilegiada. Ha ganado casi $10,000 con ello en poco menos de un año. Sus palabras estaban prácticamente cargadas de repugnancia. Volvió a golpear la mesa. Observé horrorizada cómo su tacón se partía sin previo aviso y se caía al suelo. Se golpeó la cabeza con la esquina de una mesa con un golpe espantoso y cayó al suelo hecha un ovillo. La gente se abalanzó de inmediato a su alrededor para ayudarla. Para mi alivio, se puso de pie con dificultad, con una pequeña mancha roja en la frente, donde se había golpeado la cabeza. Con la ayuda de algunos buenos samaritanos, se dirigió a la puerta, presumiblemente para ir al hospital. Me volví hacia Manx con los ojos muy abiertos. No podría saber, él me miró con una expresión que casi parecía aburrida. ¿Aún tienes dudas? Claro que sí. Debiste haber notado su tacón roto antes o algo así. Vi el más leve atisbo de irritación en sus ojos. ¿Por qué tienes el corazón tan duro? ¿Qué quieres que haga? Traté de pensar en una bola curva que no hubiera podido prever y entonces se me ocurrió una idea. ¡Oh, Dios! ¿Qué hay de mí? Parecía desconcertado. ¿Qué? Sonreí. Vamos, hombre. Si todo eso no fue solo una gran trampa, entonces deberías poder hacerme lo mismo sin problema. Por primera vez desde que me senté, parecía nervioso. No puedo. ¿De verdad? ¿Por qué no? Él apartó mi mirada. No has pecado. Me reí entre dientes. Pensé que eras nuestro Señor Todopoderoso. ¿Tiene que haber alguna manera de que lo hagas bien? Quiero decir, supongo que sí lo hay. Lo presioné. ¿Y qué es eso? Suspiró profundamente. Necesitaría tu permiso explícito. Normalmente es un apretón de manos, pero, antes de que terminara de hablar, le agarré la mano y se la estreché. Quería reírme al ver la expresión de sorpresa en su rostro. Listo, dije. Ahora, sigue con lo de Dios. No más excusas. Haz tu magia. Él simplemente miró hacia sus pies. Me reí entre dientes mientras recogía el resto de mi equipo. Bastardo loco, murmuré. Me eché el bolso al hombro, me levanté de la mesa para irme, pero choqué con alguien. Estaba a punto de empujarlo, pero entonces vi el uniforme de policía negro azabache. Señor, ¿es usted Abe Ellington? Sí, ¿de qué se trata? Estoy en problemas. El oficial jugueteó con su anillo de bodas y miró al suelo. Deberíamos hablar en un lugar más privado. Ha ocurrido un accidente. Di un paso atrás. ¿Qué clase de accidente? ¿Qué pasó? Habló en voz baja y lentamente. Deberíamos hablar afuera. Se trata de tu novia, Tracy Morgan. ¿Tracy? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Respiró profundamente. Tracy fue atropellado por un conductor ebrio a unas cuadras de distancia. Mi respiración empezó a volverse superficial. No, eso no es verdad. Estás equivocado. Noté que Manx susurraba para sí mismo, tal como lo había hecho con el hombre del teléfono. Mientras el oficial hablaba, Manx pronunció las palabras al unísono. La llevaron de urgencia al hospital, pero murió en el camino. No puede ser verdad, pensé. Ella entrará por la puerta en cualquier momento y verá que todo está bien. Pero yo sabía que no era verdad. El dolor vibraba en mi pecho como la cuerda de un arpa. Entonces vi a Manx. Estaba sentado en su puesto sonriendo. En un instante, el dolor se convirtió en una furia candente. Levanté un dedo tembloroso hacia él. ¿Qué diablos hiciste? Sus ojos brillaron con humor. Exactamente lo que acordamos. Nos dimos la mano, ¿recuerdas? Cerré los ojos con fuerza y busqué respuestas en la oscuridad. No podía negarlo más. Manx no era humano, pero seguro que no era Dios. Dios no se deleita en el caos. Dios no se limita a acuerdos turbios y de apretón de manos.
Entonces todo encajó en su lugar, como un cubo de Rubik. Era tan obvio que no podía creer que no me hubiera dado cuenta antes. Desenfundé lentamente mi pistola y le apunté. El restaurante estalló en gritos y alaridos de horror. Me di cuenta vagamente de que el oficial me exigía que bajara el arma, pero no le presté atención. Quería ver los ojos de Manx llenos de miedo, pero él no me dio esa satisfacción. Simplemente mantuvo esa misma sonrisa divertida, como si le hubiera apuntado con una pistola de agua. Apreté los dientes y traté de encontrar la fuerza para bajar el arma. Casi lo logré, pero entonces los ojos verdes de Tracky aparecieron en mi mente. El arma se disparó una vez. Luego 2 veces. Seguí apretando el gatillo, incluso cuando ya no quedaban más balas. Lo solté y me desplomé en el suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me quedé allí sentado durante un buen rato, con el cuerpo atravesado por los sollozos. Fue entonces cuando lo oí. Un jadeo. Un jadeo familiar. Un jadeo que no debería haber sido posible. Me di la vuelta y allí estaba. Tracky estaba parada en la puerta, mirándome fijamente. Me quedé boquiabierta. Pero, ¿y qué pasó con el accidente? Ella parecía desconcertada. ¿Qué accidente? Dios mío, ¿te dijo eso? Salté para abrazarla, pero ella retrocedió ante mi tacto. Me di cuenta de que mi piel estaba salpicada de sangre y arena. Dave, gritó. ¿Qué te dijo? ¿Qué hiciste? Mis palabras salieron frenéticas y desorganizadas. No, no lo entiendes. Tuve que hacerlo. Él hizo que las cosas sucedieran. Simplemente señalando. Te lastimó. O al menos lo iba a hacer. De repente me di cuenta de que la había estado acorralando. Me miraba como si fuera un perro rabioso. Tracky tragó saliva. Dave, pareces, la palabra loco quedó suspendida en el aire sin ser pronunciada. Pero ¿cómo pudo Manx causar todos esos accidentes? Me volví hacia lo que quedaba de él. Había 3 personas sentadas llorando sobre su cuerpo. Inmediatamente reconocí a uno de ellos como el policía que había visto antes. Al mirarlo más de cerca, me di cuenta de que las otras 2 personas eran el hombre que había derramado su café y la mujer alta y rubia que se había caído. Y alrededor de sus cuellos, los 3 llevaban collares de luna dorada, como los de Manx. Habían sido sus seguidores todo el tiempo. Todo lo que Manx me había mostrado había sido planeado desde el principio. ¿Pero por qué demonios haría eso? ¿Quién orquestaría su propia muerte de esa manera? Las propias palabras de Manx resonaron en mi mente. Al igual que Jesús antes de mí, moriré a manos del enemigo para traer paz al mundo. Enterré la cabeza entre las manos, escondiéndome de la vergüenza de lo que había hecho. Había dejado que Manx me usara como un peón. Antes, él no era nadie, solo un lunático delirante. Pero ahora, gracias a mí, Manx sería visto como un héroe trágico. Fue entonces cuando sentí el aguijón al rojo vivo de una pistola eléctrica. Mi cuerpo se convulsionó, mis músculos se tensaron y, por segunda vez ese día, caí al suelo. Al final, me sentenciaron, y no fue una sorpresa, a cadena perpetua. Si tengo suerte, podré optar a la libertad condicional en algún momento de 2075. El aburrimiento aquí es insoportable. El único consuelo es que nos permiten usar internet 1 hora a la semana. Ayer, durante mi hora de recreación, vi una noticia en las noticias locales sobre los hijos de Enoch. Manx había estado afirmando que moriría. El reclutamiento está en su punto más alto. Cuando estoy tumbado en mi litera, esperando a que me llegue el sueño, pienso en muchas cosas, pero mi mente no deja de dar vueltas en una sola pregunta. ¿Quién era el verdadero loco? ¿Yo o Manx?